En el corazón de la península itálica, a orillas del río Tíber, nació una de las civilizaciones más influyentes de la historia, Roma. Su origen se mezcla entre mito y realidad, en una leyenda que ha inspirado a generaciones durante siglos. Se dice que Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos, hijos del dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silvia. Abandonados en el río y salvados por una loba que los amamantó, crecieron hasta convertirse en líderes. Fue Rómulo quien, tras una disputa con su hermano, fundó la ciudad que llevaría su nombre, Roma. Durante sus primeros siglos, Roma fue una monarquía. Según la tradición, 7 reyes gobernaron en este periodo, desde el propio Rómulo hasta Tarquinio el Soberbio. Cada uno dejó su huella en la construcción de una ciudad en expansión, fortaleciendo su infraestructura, su cultura y sus instituciones. Sin embargo, el último de estos reyes, Tarquinio, fue recordado no por sus logros, sino por su tiranía. Su gobierno autoritario y los abusos de su familia desataron una revuelta popular que terminó con la monarquía en el año 509 a.C. Con la expulsión de Tarquinio, Roma no solo cerró un capítulo de su historia, sino que también inauguró uno completamente nuevo, el de la República. Este nuevo sistema político fue una innovación para su tiempo. En lugar de un solo rey, con poder absoluto, el gobierno se repartía entre diferentes instituciones: el Senado, las asambleas populares y los magistrados. Entre ellos, los más importantes eran los cónsules, 2 magistrados elegidos anualmente, que compartían el poder ejecutivo y militar. Esta estructura buscaba evitar la concentración del poder y garantizar un equilibrio entre las distintas clases sociales. Pero ese equilibrio no fue fácil de lograr. Desde los inicios de la República, Roma estuvo marcada por una profunda división social. Los patricios, la clase aristocrática, y los plebeyos, el pueblo llano. Los patricios dominaban las instituciones políticas y religiosas, mientras que los plebeyos carecían de representación y derechos legales. Esta desigualdad provocó una larga lucha conocida como el conflicto de los órdenes. Los plebeyos exigían acceso al poder, igualdad ante la ley y protección frente a los abusos de los nobles. Uno de los momentos clave en esta lucha fue la creación de las 12 tablas alrededor del año 450 a.C. Estas tablas eran un conjunto de leyes escritas y públicas que marcaban el inicio del derecho romano. Por primera vez, todos los ciudadanos, sin importar su clase, podían conocer sus derechos y obligaciones. Aunque no resolvieron todas las tensiones, las 12 tablas representaron un paso importante hacia una mayor equidad legal y sentaron las bases del sistema jurídico que influiría en muchas civilizaciones futuras. Mientras tanto, Roma no dejó de crecer. Enfrentó y superó numerosas amenazas de pueblos vecinos, extendiendo su control por toda la península itálica. Una parte fundamental de este proceso fueron las guerras samnitas, una serie de 3 conflictos librados entre Roma y el pueblo samnita, en el centro-sur de Italia. Estas guerras, que se prolongaron durante casi medio siglo, entre 343 y 290 a.C., fueron cruciales para que Roma afianzara su dominio sobre el corazón de la península. El éxito romano no se debió solo a la fuerza militar, sino también a una estrategia política muy eficaz. La creación de colonias, la construcción de caminos y la oferta de diferentes tipos de alianzas a los pueblos conquistados. De este modo, Roma no solo imponía su autoridad, sino que integraba a los vencidos dentro de su red de influencia,
preparándose para una expansión aún mayor. Así, desde un humilde asentamiento fundado entre mitos, Roma pasó a ser una república poderosa, con una estructura política compleja y una ambición expansiva sin igual. Su historia apenas comenzaba, pero ya mostraba los rasgos que la harían inolvidable: ingenio político, fortaleza militar y una identidad forjada en la lucha por la justicia y el poder compartido. La República Romana se convirtió en un modelo que inspiraría a generaciones, sentando las bases de una civilización que cambiaría el curso de la historia para siempre. Después de consolidar su dominio sobre la península itálica, Roma se encontró ante un nuevo desafío: expandir su influencia más allá de sus fronteras. Así comenzaron una serie de conflictos que no solo transformarían el mapa del Mediterráneo, sino que también moldearían el carácter del pueblo romano. Entre estas guerras, las más decisivas fueron las guerras púnicas, enfrentamientos titánicos entre Roma y Cartago, la gran potencia rival del norte de África. La Primera Guerra Púnica estalló en el año 264 a.C. por el control de Sicilia. Fue una guerra larga y costosa que reveló la capacidad de adaptación de Roma. Aunque no contaban con una gran flota al inicio, los romanos construyeron una armada poderosa desde cero, demostrando su determinación. Finalmente, Roma salió victoriosa y Sicilia se convirtió en su primera provincia fuera de Italia. Sin embargo, la verdadera amenaza vendría años después, con la llegada de uno de los estrategas más brillantes de la historia, Aníbal Barca. Durante la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., Aníbal sorprendió al mundo al cruzar los Alpes con un ejército que incluía elefantes, desatando el terror en el corazón de Italia. En la famosa batalla de Canas, en el 216 a.C., infligió a Roma una de sus peores derrotas. Aún así, Aníbal nunca logró tomar la ciudad. Roma, en lugar de rendirse, resistió con una tenacidad sin igual. El contraataque llegó de la mano de Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano. En el año 202 a.C., en la batalla de Zama, en suelo africano, Escipión venció a Aníbal, poniendo fin a la guerra y asegurando el dominio romano sobre Cartago. Años más tarde, durante la Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., Roma destruiría Cartago por completo, eliminando cualquier amenaza futura y consolidando su poder en el Mediterráneo occidental. Pero Roma no se detuvo allí. Mientras aseguraba el oeste, volvió su mirada hacia el este. Las guerras macedónicas enfrentaron a Roma con los poderosos reinos helenísticos surgidos tras la muerte de Alejandro Magno. Entre los siglos III y II a.C., Roma libró una serie de conflictos contra Macedonia, el Epiro y otros estados griegos. Poco a poco fue sometiendo estas regiones hasta que en el año 146 a.C., el mismo año de la destrucción de Cartago, también fue destruida la ciudad de Corinto. Grecia quedó bajo dominio romano. Esta conquista no fue solo militar. Los romanos quedaron profundamente impresionados por la cultura griega, su arte, su filosofía, su arquitectura y su pensamiento político. Lejos de imponer su cultura, los romanos adoptaron gran parte de la herencia griega, fusionándola con su propia tradición. Nació así una civilización greco-romana que influiría al mundo durante siglos. A pesar de sus victorias externas, Roma comenzó a enfrentar graves problemas internos. Las guerras habían enriquecido a una pequeña élite, mientras que muchos ciudadanos comunes, especialmente los campesinos,
caían en la pobreza. En este contexto surgieron figuras como los hermanos Graco, Tiberio y Gayo, que intentaron implementar reformas agrarias para distribuir tierras a los pobres. Aunque sus intenciones eran nobles, se enfrentaron a una feroz resistencia del Senado. Ambos fueron asesinados, marcando el inicio de una era de violencia política y polarización social. Las tensiones sociales, la corrupción y la ambición personal de algunos líderes llevaron a una serie de guerras civiles. Uno de los protagonistas de este periodo fue Cayo Mario, un hábil general que reformó el ejército, permitiendo que los soldados fueran reclutados entre los más pobres. Esto hizo que los ejércitos se volvieran más leales a sus generales que al propio Estado. En respuesta, surgió Lucio Cornelio Sila, otro general ambicioso que marchó sobre Roma, instaurando un régimen dictatorial y reorganizando las instituciones para fortalecer el poder del Senado. Esta fue una señal clara de que la República ya no podía controlar a sus propios líderes. Poco después, apareció una nueva generación de figuras carismáticas y poderosas: Julio César, Pompeyo y Craso, quienes formaron el llamado Primer Triunvirato. Esta alianza informal dominó la política romana y desafiaba abiertamente las estructuras tradicionales de la República. Cada uno con su ambición y ejército representaban el cambio irreversible que se avecinaba. El fin de la República como se conocía y el surgimiento de una nueva era. La República Romana, tras siglos de expansión, se encontraba en crisis. Las guerras, las desigualdades sociales y las ambiciones personales habían debilitado sus instituciones. En ese contexto turbulento, surgió una figura destinada a marcar un antes y un después en la historia de Roma: Julio César. César era un político ambicioso y un estratega brillante. Su fama creció gracias a su campaña militar en la Galia, actual Francia, donde durante casi una década, 58 a 50 a.C., derrotó a tribus poderosas y expandió enormemente el territorio romano. Sus victorias no solo aumentaron la riqueza de Roma, sino también su prestigio personal. Las guerras de las Galias, además, fueron inmortalizadas por él mismo en sus escritos, mostrando su genio tanto con la espada como con la pluma. Sin embargo, el poder que había acumulado preocupaba a sus rivales políticos. El Senado, influenciado por Pompeyo, su antiguo aliado en el Primer Triunvirato, le ordenó regresar a Roma y disolver su ejército. En lugar de obedecer, en el año 49 a.C., César tomó una decisión que cambiaría el destino de Roma. Cruzó el Rubicón, un pequeño río fronterizo, con sus tropas. Con ello, declaró simbólicamente la guerra al Senado y desató una guerra civil. Tras varios enfrentamientos, la guerra culminó en la batalla de Farsalia, 48 a.C., donde César derrotó a Pompeyo, quien huyó a Egipto y fue asesinado. Con el camino libre, César regresó a Roma y poco a poco fue acumulando más poder. En el año 44 a.C., fue nombrado dictador perpetuo, un título que rompía con la tradición republicana, donde las dictaduras eran temporales y excepcionales. Su poder absoluto y sus reformas provocaron temor entre los defensores de la antigua república. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, un grupo de senadores liderado por Bruto y Casio, lo asesinó en el Senado. Creían que matando a César devolverían la libertad a Roma, pero en lugar de restaurar la república, su muerte desencadenó una nueva ola de guerras civiles. Para vengar a César y estabilizar Roma, se formó el Segundo Triunvirato, una alianza política entre Marco Antonio, Octavio, hijo adoptivo y heredero de César, y Lépido.
Juntos persiguieron y vencieron a los asesinos de César en la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Sin embargo, la alianza pronto se resquebrajó por las ambiciones personales. Marco Antonio se trasladó al este, donde forjó una alianza y una relación amorosa con Cleopatra, reina de Egipto. Esto generó tensiones con Octavio, quien utilizó esa relación para presentar a Antonio como traidor a Roma. Finalmente, en el año 31 a.C., ambos se enfrentaron en la decisiva batalla de Accio. Octavio, con una flota superior, derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, quienes poco después se suicidaron en Alejandría. Con sus enemigos vencidos, Octavio quedó como único dueño del poder. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando oficialmente el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano. Aunque mantuvo una fachada republicana, Augusto concentró el poder en sus manos de manera hábil y discreta. Augusto inició un periodo conocido como la Pax Romana, paz romana, una era de relativa estabilidad, prosperidad y desarrollo que duró más de 2 siglos. Durante su reinado, se llevaron a cabo profundas reformas administrativas, se profesionalizó el ejército, se mejoró la recaudación de impuestos y se promovió la construcción de obras públicas como caminos, acueductos y templos. Tras su muerte, la dinastía Julio-Claudia continuó su legado. Le sucedieron emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, con gobiernos que combinaron estabilidad, intrigas y excesos. A pesar de los desafíos, el sistema imperial se consolidó. Luego vino la dinastía Flavia, con Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano, quienes restauraron el orden tras una breve guerra civil. Bajo ellos se completaron grandes proyectos, como el Coliseo de Roma, símbolo del poder y la grandeza del imperio. De esta forma, Roma dejó atrás sus instituciones republicanas para transformarse en un imperio que dominaría el mundo conocido durante siglos. Lo que comenzó como una pequeña ciudad-estado, terminó convirtiéndose en el corazón de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Tras los turbulentos primeros siglos del Imperio Romano, una nueva etapa trajo consigo estabilidad, expansión y prosperidad. Este periodo es conocido como la Edad de Oro del Imperio y estuvo marcado por una serie de emperadores sabios y justos, conocidos como los Antoninos. Entre ellos destaca Trajano, 98 a 117 después de Cristo, el emperador bajo cuyo gobierno Roma alcanzó su máxima extensión territorial. Trajano conquistó Dacia, actual Rumanía, Mesopotamia y Arabia, enriqueciendo al imperio con nuevas riquezas y recursos. Fue admirado por su humildad, sus obras públicas y su respeto por el Senado. Su sucesor, Adriano, optó por consolidar en lugar de expandir. Viajó por todo el imperio, reorganizó las defensas y construyó el famoso Muro de Adriano en Britania para marcar los límites del poder romano. Después vino Antonino Pío, cuyo gobierno, 138 a 161 después de Cristo, fue uno de los más pacíficos de la historia imperial. Promovió la justicia, el bienestar y la armonía interna. A él le siguió Marco Aurelio, el emperador filósofo, conocido tanto por su sabiduría estoica como por sus batallas en el norte contra las tribus germánicas, en las llamadas Guerras Marcomanas. Durante sus campañas, escribió su obra Meditaciones, un legado espiritual que aún inspira. Pero con la muerte de Marco Aurelio en 180 a.C. y el caótico reinado de su hijo Cómodo, comenzó el declive. Pronto el imperio se vio inmerso en uno de sus periodos más oscuros, la crisis del siglo III.
Durante esta época, Roma fue sacudida por anarquía militar, donde los emperadores eran elegidos y asesinados por los propios soldados. En menos de 50 años, más de 20 emperadores se sucedieron en el poder, en medio de traiciones, guerras civiles, crisis económicas e invasiones externas. Las fronteras eran constantemente atacadas por godos, persas y otros pueblos que amenazaban la integridad del imperio. La situación parecía insostenible hasta que apareció una figura clave: Diocleciano. Este emperador asumió el poder en el año 284 después de Cristo e implementó reformas profundas para restaurar el control. Su medida más radical fue dividir el gobierno imperial entre 4 gobernantes, en un sistema llamado la tetrarquía: 2 Augustos, emperadores principales, y 2 Césares, sus segundos. El objetivo era hacer más eficiente la defensa del imperio y reducir los conflictos de sucesión. Aunque la tetrarquía logró cierta estabilidad, no fue duradera. Pronto estallaron nuevas luchas por el poder. De esa lucha surgió uno de los emperadores más influyentes de todos, Constantino el Grande. Constantino unificó nuevamente el imperio tras derrotar a sus rivales. En el año 312 después de Cristo, antes de la batalla del puente Milvio, se dice que tuvo una visión del símbolo cristiano y la frase "in hoc signo vinces", con este signo vencerás. Atribuyendo su victoria a esta visión, Constantino se convirtió en el primer emperador en apoyar abiertamente el cristianismo. En el año 313, promulgó el Edicto de Milán, que legalizaba la religión cristiana en todo el imperio, poniendo fin a siglos de persecuciones. Más adelante, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Estado, marcando un cambio trascendental en la historia mundial. Otra decisión fundamental de Constantino fue la fundación de Constantinopla en el año 330 después de Cristo, construida sobre la antigua ciudad de Bizancio. Esta nueva capital, ubicada en una posición estratégica entre Europa y Asia, se convertiría en el nuevo centro del poder imperial y en un símbolo de continuidad. Sin embargo, tras su muerte, el imperio volvió a fragmentarse. En el año 395 después de Cristo, tras la muerte del emperador Teodosio, el imperio quedó dividido definitivamente en 2: Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma y más tarde en Rávena; Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Mientras que el Imperio Oriental, conocido más tarde como Imperio Bizantino, sobrevivió por casi 1000 años más. El Imperio de Occidente no tuvo la misma suerte. Asediado por las invasiones bárbaras, la corrupción interna y la debilidad institucional, el Imperio Occidental se fue desmoronando lentamente. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro. Este hecho se considera simbólicamente como el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media en Europa. No obstante, el legado de Roma perduró. Su lengua, el latín, dio origen a muchas lenguas modernas. Su sistema legal, su arquitectura, su filosofía política y su religión moldearon el mundo occidental. Aún hoy, la huella de Roma sigue viva en nuestras ciudades, nuestras leyes, nuestras costumbres y en la propia idea de Europa.